Ok. Bueno, pongo las filminas. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar dos cosas. Una es modelos de datos y otra es el tema de modelo relacional y álgebra relacional. Calculo que esto nos va a llevar por lo menos 2 o 3 clases como para hacer la parte de ejercitación. Eh, la parte de modelos de datos, nosotros en SQL trabajamos casi todo modelo relacional. Vamos a tratar de hacer una introducción a los demás modelos a nivel características y definición. Y por primera vez hemos puesto algunas filminas que tienen que ver con bases de datos no relacionales. Vamos a hacer alguna introducción eh, y la idea es que ahonden un poco. Ahí el coordinador les va a subir un par de documentos y un video de un seminario que dimos el año pasado, que lo dio Matías Bono de la cátedra, que trabaja mucho con base de datos no relacionales, base de datos no SQL. Entonces, la idea es que ustedes lo trabajen un poquito más por, digamos, por su cuenta, ¿sí? En la cátedra vamos a trabajar mucho el tema de el modelo relacional, sobre el cual nos basamos en SQL y sobre el cual van a tener mucha información. Eh, Estamos comenzando la unidad 2. La unidad 2 es modelos de datos, ¿sí? Los modelos de datos son una colección de herramientas, eh, generalmente son de tipo conceptual, que permiten describir el modelo. ¿Qué describen? Cómo son los datos, cómo son las relaciones entre los datos y cómo definir las restricciones. Con definir los datos tenemos una tabla que tiene estos atributos. Al definir las relaciones decimos que tenemos un atributo que se relaciona con un atributo de otra tabla, y al definir restricciones definimos, por ejemplo, que el campo legajo es clave primaria, que no se puede repetir y que no puede contener valores nulos. Eso nos van a permitir este conjunto de herramientas. Eh, Hay muchos modelos que los vamos a nombrar, que están mucho más a nivel teórico y que, digamos, se usan poco, simplemente sirven para tener un vistazo de cómo son los modelos más que nada. Pero vamos a trabajar mucho en los modelos basados en registro y sobre todo el relacional. La clasificación de los modelos la podemos encontrar de la siguiente forma: los modelos basados en objetos, los modelos basados en registros y los modelos no relacionales. Los modelos basados en objetos tenemos el entidad-relación y el orientado-objeto. Los modelos basados en registros tenemos el red, el jerárquico y el relacional. Y las bases de datos no relacionales tenemos los modelos que trabajan clave-valor o los modelos documentales. Sobre todo vamos a ir viendo algunas características, ventajas y desventajas, pero sobre todo vamos a trabajar en relación, ¿sí? Vamos a los modelos orientados a objeto. El modelo entidad-relación es un diseño de muy alto nivel. Trabaja las entidades, las relaciones y los atributos, y trabaja entidades de tipo físicas y abstractas. Eh, los atributos definen las propiedades de las entidades: apellido, nombre, DNI, y atributos tienen condiciones de unicidad y minimalidad. Unicidad, entiendo que estos conceptos los vieron en normalización. Unicidad es que es único, y minimalidad es que no debería poder eliminar ningún elemento de la clave sin que se destruya la propiedad de unicidad. Es decir, es la clave mínima que yo podría tener. Si yo tengo una tabla que tiene 5 atributos, y obviamente que pongo los 5 como clave, si tengo legajo, nombre, dirección, teléfono, obviamente que la clave va a ser única, pero no es mínima.
mínima es solo el legajo o solo el DNI que cumplen con la condición de unicidad. Esto sería un diagrama de entidad-relación de un modelo de este tipo, donde tengo empleados de departamentos, están los atributos que contienen y las relaciones que existen entre las entidades, donde un empleado trabaja para un departamento y al departamento lo administra un empleado. A eso se refiere con relaciones. Este modelo evoluciona en los modelos orientados a objetos. De este modelo hace 20 años se hablaba mucho de entidad-relación. Cuando apareció el modelo orientado a objetos, se empezó a usar el modelo orientado a objetos. Los modelos orientados a objetos lo que tienen surgen por una necesidad de estructuras de datos más complejas, donde no tenemos datos que sean de tipo estructurado, necesitamos manejar datos que manejen otro volumen de información y que no sean de longitud fija, que las transacciones sean más largas, y que necesiten mucho la posibilidad de la reutilización del código o de las aplicaciones. Este modelo, digamos, surgido hace, calculo, unos 10, 15 años, más o menos, comenzó a usarse poco debido a que el costo del desarrollo, tomando una base orientada a objetos, era mucho más alto. Digamos, uno tenía que invertir más en el momento de hacer el código, lo cual redundaba en menos mantenimiento del código más adelante, pero como casi siempre en nuestra industria estamos atrás del costo inicial, muchas veces costaba mucho usarlo. Actualmente ha crecido mucho la utilización, ya la mayoría de los DBMS trabajan modelo orientado a objetos, es decir, las últimas versiones de Oracle ya vienen tanto para objeto como para relacional, ha tenido un crecimiento bastante más importante en cuanto a su utilización. Hay algunos ejemplos ahí, ¿sí? Dentro de los modelos de registros, si volvemos al cuadro principal, al cuadro primero, ¿sí? Tenemos el red, el jerárquico y el relacional. Tanto el red como el jerárquico son modelos que se utilizan realmente muy poco y tienen aplicación exclusivamente solamente en algunos casos, por lo cual es como modelos muy teóricos, o que se utilizan muy pocas veces solo para representar algún tipo de modelo de negocio muy específico. ¿Sí? El modelo de red sería algo como este ejemplo que le estoy mostrando acá, donde los datos son una colección de registros y que tienen punteros a diversos, a otros registros. Puede haber relaciones de uno a uno, de muchos a muchos. Una de las restricciones, por ejemplo, no puedo tener un hijo sin tener un padre. Eso significa que no puede tener una cuenta si no tiene un cliente, en este caso. O si el cliente tuviese un dato de localidad, no podría tener localidad si no tengo el cliente. Lo cual lleva a que este tipo de modelo tenga muchos problemas de pérdida de información o repetición de la información, porque se complejiza mucho las relaciones. Y llegado a un punto, es más barato repetir el dato que tener una relación compleja entre los datos. En este caso yo tengo el cliente 1 que tiene una cuenta, el cliente 2 que tiene dos cuentas, y la cuenta 3 pertenece a dos clientes. Eso sería un modelo de red. Si tuviese un dato de localidad, la localidad dependería del cliente,
y necesito que un cliente la tenga para poder tener esa localidad. Esos son los mayores problemas que tiene este tipo de modelos, ¿sí? Eh, ¿Puede repetir eso, profe, lo de los problemas que bueno, tiene? el modelo jerárquico, ¿sí? Que es una estructura particular, si Profe, se quiere, de un modelo de red, donde lo que tenemos son una estructura de padres e hijos. No, no los escucho. Déjenme ver si puedo ver el tema este. A ver ahora. ¿Quién quiere? ¿me escucha, Sí, profe? escucho. Ah, Del modelo de red. la red. Sí, bien. Les decía lo siguiente. El modelo de red lo que tiene es problemas o de pérdida de información o de repetición de datos. Por ejemplo, vos tenés que una cuenta depende de un cliente. Eso significa que vos no podrías tener los datos de una cuenta si el cliente no existe. Traducido, si vos tenés que tu dato principal son los clientes y un dato de los clientes son las localidades, vos no podrías tener una localidad si no tenés el cliente que la posea. Entonces, eso hace que el modelo sea de más, digamos, de una mayor dependencia de los datos a la hora de implementarlo y que sea muy restringido su uso. A eso me refería con los problemas. Vos en un modelo relacional tenés la tabla cliente, la tabla de localidades y un atributo que hace que te permite relacionarlos. Acá el enlace entre ambos es un puntero entre ambos. Y si no tenés forma de establecer un puntero, no podés tener un dato suelto. Ese es un problema de los modelos de red, que inclusive es traducido lo mismo a los modelos de tipo jerárquico. ¿Se entendió, Nicolás? Perfecto. Avanzamos entonces al jerárquico. Estos modelos solamente los estamos dando muy a nivel de introducción y para que sepan que existen y que sepan los problemas que tienen, pero repito, vamos a hacer mucho hincapié en el modelo relacional más que nada. El modelo jerárquico tiene una estructura de este tipo, una raíz, y los datos van creciendo en forma de un árbol, donde tenemos padres e hijos y relaciones de uno a uno o de uno a muchos, no una relación de muchos a muchos, ¿sí? Es decir, todo hijo va a tener un solo padre y un padre puede tener más de un hijo. Esperen que vuelva al gráfico, está muy sensible el mouse. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de un auto, en la primera línea estaría el auto, en la segunda línea estaría el motor, el chasis y los accesorios. En el motor tendríamos el conjunto del embrague, el conjunto, no sé, eléctrico, y en el conjunto del embrague teníamos el pedal, el disco, y lo que tenemos es una estructura que va hacia abajo, donde todos los datos van dependiendo de un padre hacia arriba. Obviamente que el problema que tenemos en este caso es que yo no podría tener registrado un embrague si no tengo un conjunto motor y un auto que contenga ese embrague. Este modelo, lo único que tiene diferencia con el otro es que no existe la relación muchos a muchos, es un árbol, y adolece de los mismos problemas que tenía antes. Si yo tuviese que dos autos tienen el mismo embrague, necesito sí o sí repetir el mismo dato en los dos autos, por lo cual tengo repetición de información dentro del modelo. Hay mucha repetición de datos, lo cual produce problemas, sobre todo de integridad. Si ustedes tienen una repetición de datos en algún modelo y aceptan cierto nivel de redundancia, tienen que encargarse de la integridad de los datos ustedes, porque el modelo no lo va a poder hacer. A partir de eso, si ustedes tuviesen el pedal del embrague 5 veces en 5 autos distintos,
deberían si la descripción de ese pedal cambia, deberían cambiarlo los 5 autos ustedes en forma manual. Y eso, si no lo hacen, puede producir un problema de integridad. Ese sería más o menos un pequeño resumen del modelo jerárquico. Si vuelven a la descripción, estábamos en esto, y lo que decimos es, vimos los modelos basados en objetos, los modelos basados en registros, vimos el radial jerárquico, y dije que nos íbamos a entrar en el relacional, que en realidad ahora hacemos una introducción, y la segunda mitad de la clase vamos a trabajar el modelo relacional en detalle. El modelo relacional trabaja la base de datos como un conjunto de relaciones. Una relación se asemeja a lo que es una tabla de valores, donde tenemos unas tuplas, que es la semejanza a un registro, que son una colección de valores de esa relación. Tenemos atributos, que son las columnas de las cabeceras. Tenemos los dominios, que son conjuntos de valores atómicos que puede asumir un atributo en una tupla determinada, y donde tenemos dos variables, que son el grado y la cardinalidad. El grado son la cantidad de atributos, y la cardinalidad la cantidad de filas. Este sería un modelo de datos del laboratorio, donde tenemos empleados, clientes, inventario, bueno, y donde se establecen relaciones entre los datos para trabajarlo. Este modelo tiene una ventaja, que es las propiedades ACID. Las propiedades ACID tienen que ver con las propiedades que uno puede garantizar durante una transacción, que son atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Esto hace que este modelo sea muy utilizado debido a la posibilidad de gestionar las transacciones con este modelo. La atomicidad hace referencia a que las transacciones se ejecutan como una unidad, es decir, se ejecutan todas las que las componen o ninguna. Si yo tengo que actualizar una factura, y para grabar una factura tengo que actualizar el stock, los ítems de la factura, el cabecero de la factura, la caja y la comisión del vendedor, todo eso se considera como una transacción atómica. El poder considerarla de esa forma hace que uno pueda resguardar la integridad de los datos a la hora de la información, es decir, ejecuto y grabo toda esa venta completa o no la grabo. Eso hace a la integridad de la información. La consistencia es que toda transacción va a llevar a la base de datos de un estado válido a otro estado válido. No la va a dejar en un estado no válido. Es decir, no puedo ejecutar una transacción que borre un cliente y que me deje una factura de un cliente que no existe. Como mínimo, toda transacción va a pasar de un estado válido a otro estado válido. Por lo cual, si lo que tengo que borrar es un cliente, se ejecutarán una serie de reglas que permiten de alguna forma decidir que si el cliente tiene facturas o no lo borro, o si el cliente, o borro el cliente y borro todas las facturas del cliente. Gastón, ¿estás levantando la mano, perdón, por algo? Ah, bien. Bueno, el aislamiento significa que uno puede ejecutar dos transacciones sobre la misma información, pero que no se va a generar un error. Es decir, si yo tengo que vender el mismo televisor en dos ventas, se van a poder ejecutar, pero obviamente no se van a ejecutar las dos en conjunto, una primera y otra después, y que no se va a producir un error. En el caso que yo defina alguna regla de que no puede quedar stock, de que no puede quedar el stock en serio, yo tengo un solo televisor a vender, cuando se ejecute la primera, la segunda va a ser rechazada porque ya fue afectado el stock a la venta anterior y no debería quedar inconsistente la información debido a una regla que yo tengo. Entonces, el aislamiento es que yo puedo tener dos transacciones sobre la misma información
que van a ser independientes y que una vez ejecutadas no va a generar un error que afecte a las demás operaciones del sistema. Y la durabilidad es que una vez que una transacción se realizó, se impactó, esa misma va a persistir y no se va a poder deshacer. Es decir, si yo grabé una venta, esa venta no puede desaparecer. Una vez que la confirmación del registro de esa información esté hecha, no vamos a no vamos a poder deshacerla. Inclusive si se rompió algo en algún medio mecánico. Es decir, una vez impactada, esa información está y el DMS debería poder, digamos, devolver siempre la información que está impactada como válida. El modelo relacional permite que las transacciones manejen estas propiedades y eso lo hace muy potente y muy utilizado dentro de lo que es base de datos. No así algunas bases de datos de tipo NoSQL. De todas formas, el modelo relacional lo vamos a trabajar un poquito más en detalle, donde vamos a ver todas las reglas de integridad que uno puede tener en un modelo de este tipo. ¿Se entendió lo de las propiedades? Las propiedades es pregunta de parcial y de final. Una pregunta. Profe, Sí. Sí, cualquiera de los dos. pregunta, compañero. Dale, escucho. ¿Esas 4 propiedades son de la base de datos, del motor, digamos, de la base de datos del modelo? ¿O tenemos que nosotros cumplir? No, son propiedades de las transacciones que el modelo relacional te las permite garantizar. Ah, pero nosotros lo tenemos que hacer cumplir, digamos, a través del código. No, van a ser independientes. Vos, por ejemplo, la consistencia habla de integridad. ¿Cómo te parece que debería cumplirse? Claro, ¿Vos le ¿cómo se definís? manejan las transacciones? No. Entiendo. El tema sería así. Cuando vos definís que una clave es primaria y que tiene relación, una clave foránea con la tabla facturas, estás definiendo una serie de reglas que el modelo debe hacer cumplir. La consistencia es que una transacción garantice esa propiedad dentro de tu modelo. Y el esquema relacional te permite hacerlo con la definición de una regla de integridad referencial que dice que tenés una clave foránea entre las dos tablas y que si querés eliminar un cliente, o bien eliminas el cliente y las facturas, o denegas la actualización. Entonces vas a poder mantener la consistencia. Estas 4 son propiedades de las transacciones y el modelo relacional te permite a través de sus actualizaciones garantizar estas propiedades, con lo cual te va a permitir garantizar una cierta integridad del modelo. ¿Se entiende? Sí, ahí entiendo. ¿Y quién más quería Profe, preguntar algo? yo quería preguntar, la durabilidad. Sí, la última propiedad creo que es durabilidad. Sí. Hace referencia a, porque no es que no se pueda cancelar una operación, sino que... No, exactamente. No es que no se pueda cancelar, sino que cuando vos la grabaste y el DMS te confirmó la grabación de esa factura, eso pasa a ser parte del modelo esa información. Lo cual significa que va a persistir. Y que si te da un error físico el disco o algo, el DMS tiene que poder recuperar la información a un estado válido que es esa factura ya grabada. Durante la transacción vos podés decir rollback de la transacción, con lo cual volvés atrás la transacción. Pero una vez que la impactaste y que le dijiste grábela y la cerró y el DMS te lo confirmó, esa información va a persistir. A no ser que corras una operación que, por ejemplo, borre la factura que acabas de grabar. Pero una vez grabada, la transacción persiste. A eso se refiere. Oh, ok, muchísimas gracias. O sea que en mitad del proceso uno puede llegar a cortarlo y volverlo. No es que la durabilidad consista en que se termine la acción para luego comenzar otra acción para eliminarla. No. Es más, digamos, vamos a ver cuando veamos SQL, cuando veamos la gestión de transacciones, este tema. Vos podés entrar a trabajar a las 8 de la mañana y empezar a ejecutar comandos SQL en forma, en un intérprete de comandos, algo, digamos, en una consola, y si vos a las 6 de la tarde nunca dijiste que impactaran en la base de datos y se te cae la máquina por algo, podrías perder el trabajo todo el día, porque nunca le dijiste que efectivamente grabe en el disco lo que vos habías hecho.
Muchísimas Eso lo haces con gracias. Profe, instrucciones. Tenés una Profe, ¿y instrucción una transacción para... qué sería? ¿Cómo? ¿Una transacción qué sería? Un conjunto de instrucciones que se van a ejecutar todas juntas. Por ejemplo, la factura. Yo siempre les daba el ejemplo de que cuando vos querés grabar una factura, tenés que grabar la cabecera, el detalle, el stock y la caja. Suponte que a la mitad de esa transacción te diera un problema y vos grabás la factura y no actualizás el stock. Significa que entregaste un televisor, no lo tenés más en el estante, pero lo tenés en el stock y alguien más lo podría vender de vuelta. Entonces, necesito que eso se ejecute todo junto y eso es manejarlo como una transacción. Significa que de punta a final se grabó todo y si me dio un error, no se grabó y la base de datos quedó en un estado anterior que era consistente. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. Esto de las propiedades así, de las transacciones, el modelo relacional es uno de los que los permiten garantizar y aplicar. No todos los modelos lo permiten. Tampoco no todos los modelos lo necesitan por su modelo, pero sí el modelo relacional. Bueno, lo que acabamos de ver es esto. Modelos de datos, su clasificación. Dijimos que los modelos sirven para describir datos, describir relaciones o definir restricciones. Dimos que los modelos basados en objetos son el entidad de relación y el orientado a objeto. La entidad de relación hace mucho se manejaba, el orientado a objeto es lo que se está usando ahora, bastante emparejado ya con el relacional. Hace años la relación era 10-90, 80-20, y hoy estamos en un 50-50 o un 40-60 en cantidad de aplicaciones que usan dichos modelos. Inclusive muchos directamente trabajan con una base de datos no relacional y hacen algún tipo de orientación a registro dentro de las bases, ¿sí? Los modelos basados en registro, tenemos el red, el jerárquico y el relacional. Tanto el red como el jerárquico son muy parecidos y trabajan entidades y relaciones. El problema del red y jerárquico es repetición de datos y pérdida de información. Si yo elimino un padre, elimino todos los hijos. Para poder tener hijos que dependan de los padres, tengo que repetir la información, lo cual lo hace de poco uso o solamente en alguna estructura, en algún modelo de negocio muy específico. Y hablamos del relacional, que ya lo vamos a trabajar en detalle. Voy a intentar darles un poco de lo que es modelo no SQL, no es exactamente la especialidad que yo tengo. Hay mucha información. El director de la cátedra, Roberto, les va a subir un video y unas filminas un poquito más detalladas. Simplemente la idea es comentarles un poco algo referido a esto y que ustedes lo puedan investigar un poco. Van a tener alguna materia en la cual puedan trabajarlo un poquito más. Los modelos SQL no utilizan un SQL como una consulta estándar. Uno en un SQL, cuando quiere, bajo un modelo relacional, extraer los datos de un cliente y una factura, le dice select las dos tablas y le dice que haga un join entre la tabla del cliente y la tabla de facturas. Los modelos de SQL no trabajan SQL y trabajan mucho más el concepto de un objeto y todo apuntado a punteros muy específicos o punteros únicos, lo cual hace que la recuperación de la información no necesite eso y sea mucho más rápida. Generalmente trabajan un concepto de mucha más escalabilidad. Yo puedo fragmentar mucho más la información y separarla en un clúster, lo cual hace que pueda mejorar el rendimiento. Es decir, yo podría tener un modelo no SQL donde tenga un servidor para cada una de las facultades regionales y poner los datos de cada regional en cada una, en servidores distintos, lo cual permitiría que cualquier consulta que yo quiera hacer que afecte a más de una facultad regional se puede ejecutar en paralelo en distinto, lo cual hace que se mejore el rendimiento y la disponibilidad. Al tener fragmentados los datos, lo que no van a garantizar son las propiedades de las transacciones. Necesito manejarla mucho más por código y manejar
muchos más controles para poder asegurar cierta integridad en la información. Depende mucho más de la programación que de la base de datos en sí. Las operaciones son más atómicas y generalmente estos modelos permiten réplica y distribución, es decir, tener datos replicados en distintos lados y distribuidos, lo cual en un modelo relacional no está permitido. Generalmente trabajan con volúmenes grandes de información debido a su acceso. Existen bases de datos no SQL de los siguientes tipos: documentales grafo, clave, valor o familias de columnas. Las documentales son datos semiestructurados en documentos de tipo XML o JSON. Los grafos son datos estructurados en nodos relacionados entre sí. Los clave-valor hablan de datos estructurados con una clave o una especie de superclave en la cual todos los datos que yo quiera tener están relacionados con esa clave. Es como si yo tuviese el cliente, la factura, el remito, los recibos. Todos los datos de ese cliente van a estar relacionados con una sola clave para poder accederlo, lo cual hace de muy fácil el acceso a esa información. Lo que hace difícil es probablemente el obtener las facturas de muchos clientes por el acceso que tengo debido a esa estructura de clave-valor. Algunas características un poquito más detalladas. Simplemente estamos trabajando esto a modo informativo para que ustedes lo puedan investigar un poco. Hasta años anteriores solamente lo que hacíamos era que vieran algún tipo de seminario, y lo que estamos haciendo es empezar a introducirlo un poco más formal en la cátedra. Sería como un diccionario, exactamente. Ese es un poco es un poco el formato. En los modelos no SQL, clave-valor, son sencillos en cuanto a funcionalidad. Cada elemento está identificado por una clave única, lo cual permite la información, la recuperación en forma muy rápida, ya que están almacenados todos con apuntadores casi de tipo binario. Es decir, es como si yo implementara los datos de ustedes como estudiantes, y a través de una clave única puedo acceder a toda la información de ustedes en forma muy fácil. Esto hace de muy sencillo uso para algún tipo de modelos. Dando proyecto en quinto, hay muchas tesis que utilizan alguna base de datos no SQL para trabajarla, pero llevada a este modelo de clave-valor y traduciendo algo de un modelo relacional en algunas bases. Eso lo permiten, lo que pasa es que hay que llevar parte de la recuperación de la información, programarla en la aplicación y no dejársela al motor, lo cual hace un poco más complejo el código. Exactamente, MongoDB es lo que trabajan los chicos generalmente en una tesis. Con lo que ven acá y algo de investigación, tranquilamente lo pueden sacar adelante a eso. Bueno, las bases de datos documentales, no manejo mucho de estos, generalmente almacenan datos de tipo documentos, lo cual hace que uno pueda tener estructuras diferentes para cada documento, lo cual brinda mucha facilidad y versatilidad en el uso. Yo podría tener un contrato, datos de un DNI, no necesariamente son estructurados. Hace un poco más complejo su uso en una transaccional en la cual quiera trabajar cosas como las facturas de todos los clientes. Es decir, tiene ventajas para un lado y desventajas para otro. Los no SQL orientados a grafo trabajan algo parecido a lo que es un modelo jerárquico, si lo quieren representar. Los nodos representan entidades,
y a partir de ahí empezamos a tener los atributos, que son las propiedades de esas entidades. La estructura sería algo parecido a esto. Obviamente, son modelos que en determinados tipos de modelos de negocio son muy potentes. Profe, ¿qué Sí. diferencia habría entre el modelo de grafo y el modelo de entidad-relación? El modelo de entidad-relación es un modelo conceptual y teórico, no lo trabaja una base de datos. El modelo de grafos, hay base de datos específica que te permite trabajarlo y tenerlo. Entonces, por ejemplo, si vos tuvieses, qué sé yo, Instagram, probablemente un modelo de grafo te ayude a trabajar esto de una persona, los amigos, las relaciones, las fotos que tiene esa persona, y trabaja todo en un esquema de ese tipo. El modelo de entidad-relación probablemente no, digamos, es un modelo casi teórico que se usó en su momento. En los grafos, como dice Nicolás, no usás SQL para poder obtenerlo. Vos decís quiero un objeto y lo que haces es traer el objeto con todas sus propiedades y las tenés disponibles. Por eso para probablemente una aplicación como Instagram sea un modelo muy potente de muy potente uso. Un modelo de tipo relacional para una base de datos de este tipo y probablemente se complique porque tenés que ir a buscar el usuario de Instagram, a partir de ahí hacer una relación con las fotos, a partir de ahí hacer una relación con los amigos, a partir de ahí hacer una relación con los grupos, y ahí empezar a bucear en la información y vos generar las relaciones para hacerlo. En un modelo de este tipo, vos te independizás de esto y vos traes el objeto con todas sus propiedades sin tener que hacerlo. No trabaja SQL en una forma normal y estándar. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De todas formas, no es muy fuerte los modelos no SQL. Hay un video que hizo Matías que le está subiendo el coordinador. Les pido que lo vean. Les va a aclarar bastante el uso. Y probablemente les dé alguna idea de hacia dónde ir en algún futuro con base de datos no SQL. Se puede implementar, les decía, como hablaba recién ahí en MongoDB, en una base de datos no SQL un modelo columnar, es decir, traducir columnas dentro de esos objetos. La ventaja es que no necesitamos que todos los objetos tengan las mismas columnas y permite trabajar algo un poco más estructurado, pero si uno quisiera establecer una relación entre atributos o entre propiedades de diferente objeto, tiene que programarlo por su cuenta, generalmente en el código de la aplicación, lo cual hace un poco más complicado, pero permite una ventaja a la hora de trabajar los datos. Simplemente fue una introducción y clasificación, no pretendo que sepan sabiendo lo que es base de datos no SQL, sí pretendo que investiguen un poco ustedes, que lo trabajen un poco. Esto sí es pregunta de parcial y o final. Cuando hablamos de DMS y ahora nos vamos hacia arriba de vuelta y tenemos que clasificarlos, los DMS se clasifican principalmente según el modelo de datos que soporten. Si es modelo orientado a registro, si es modelo orientado a objetos, si son no SQL. Esa es una característica importante a la hora de elegir una base de datos, porque hace a la estructura de la aplicación en la forma de trabajo de mi sistema. Hay algunos de BMS que ya manejan multimodelo. Por ejemplo, Oracle trabaja modelos relacionarios orientados a objetos en sus últimas versiones. Digamos, ya innato en su estructura, ¿sí? Hay algunos otros modelos que uno no, si uno quisiera trabajar una base de datos no SQL, tiene que ir a este modelo. Si uno quisiera solo relacional, tendría que ir a este modelo específicamente. También un criterio de clasificación es si son monousuarios o multiusuarios. Hay bases de datos dirigidas a un solo usuario trabajando o a multiusuarios. También dependiendo del número de sitios, si son bases de datos centralizadas o distribuidas. Y las distribuidas tenemos si son homogéneas o multibase de datos. Homogéneas que
distribuyo, pero en cada uno de los sitios, en cada una de las localidades, tengo Oracle. Multibase de datos es que tengo en un sitio Oracle, en otro SQL Server, y mi DBMS distribuido debe homogeneizar la transacción a distintos DBMS. ¿Mm? Obviamente tenemos gratuitos o versiones de prueba o que tienen algún costo, y también tenemos si son de propósito general o algún propósito especial. Por ejemplo, una base de datos qué sé yo, jerárquica orientada a estructuras de productos, que suele ser usada, por ejemplo, en industrias automotrices o para investigación. La forma de clasificación sí es una pregunta de parcial y o de final. Bueno, simplemente hicimos una introducción al modelo de datos. Pregunta de algún parcial puede ser alguna característica de alguno de estos modelos. Obviamente muy difícilmente se tome algo de red o jerárquico, la verdad que no recuerdo, pero lo que se puede preguntar es cuáles serían los problemas principales o cuál es la característica principal de alguno de estos modelos. Generalmente eso se preguntaba más cuando hacían desarrollo, ahora que las preguntas generalmente son múltiple opción, es más difícil encontrar algo así. Sí preguntas de modelo relacional, sí preguntas de algo de objetos y en general de la clasificación de los modelos. Esos modelos de datos, la idea sería entrar ahora en modelo relacional y en álgebra relacional en sí. Si les parece, hacemos 5 minutos de recreo, porque ya llevo casi una hora hablando, así que necesito tomar un vasito de agua, así que hacemos 5 minutitos de recreo y nos conectamos de vuelta. Me quedo un par de minutos si alguien se quedó con alguna duda de estos, pero hacemos un recreito. De bastante más alto nivel, en la parte de álgebra, se asemeja mucho a SQL, así que ya empezamos a ver algo mucho más práctico y mucho más entretenido, si se quiere, en algunos casos, así que la idea de ahora es que arranquemos viendo primero el modelo relacional un poquito más en detalle, y trabajemos las restricciones del modelo relacional, después empecemos a ver álgebra y veamos las propiedades del álgebra relacional. Sobre álgebra relacional van a tener ejercitación de tipo práctica, es decir, van a tener ejercitación práctica para hacer ejercicios de álgebra, que son ejercicios de parcial. Esto se ve todo en la parte únicamente teórica. Vamos para las filminas. Bueno, alguna definición de modelo relacional. Básicamente se trabaja las relaciones como un conjunto matemático, como una relación matemática, y se basa principalmente en la teoría de conjuntos a la hora de trabajarlo. Las principales características o propiedades que tiene... ¿Sí? ¿Alguien preguntarlo? No. Bueno, las principales características o propiedades de las relaciones es que las tuplas no están ordenadas. Recuerden que el modelo relacional trabaja una estructura de tipo... Profe, sí, está compartiendo pantalla porque no se está viendo. perdón, vamos de vuelta. Me comí darles que compartir la pantalla. Vamos de vuelta. Esto acá. Compartir pantalla. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí, profe. Bien. Les decía que el modelo relacional trabaja el concepto de relación como un conjunto tipo matemático, ¿sí? Y básicamente trabaja la estructura de tipo de una relación, digamos, asemeja una tabla a una relación, y maneja los conceptos de atributos, que serían las columnas de esa tabla y relación,
y de las filas, que serían las tuplas de esa relación. Sobre esa definición, podemos ver las propiedades que tienen las relaciones en el modelo relacional. Las propiedades de las relaciones en el modelo relacional son 4. Primero, como es un conjunto matemático y los conjuntos no están ordenados, la primera operación, la primera propiedad que podríamos definir de las relaciones es que las tuplas no están ordenadas. Igualmente, los atributos no están ordenados, ya que se asemeja a un conjunto de tipo matemático. La tercera propiedad es que los valores de los atributos son atómicos, es decir, no puedo tener en una tabla donde tenga las facturas, en un registro, todos los ítems de esa factura. Debería pasarlas por un proceso que ustedes hacen de normalización, en la cual dividen esa tabla y generan una relación en la cual los atributos son atómicos. Y las tuplas no están repetidas. Estas son las propiedades que tienen las relaciones dentro del modelo relacional. Son propiedades que son implícitas del modelo y que hacen el uso del modelo relacional. Las restricciones que uno puede definir en el modelo relacional son de 3 tipos: implícitas, explícitas o de negocio. Vamos por las últimas de negocio. Las de negocio tienen que ver con reglas que deben cumplirse, que el negocio me pida que digamos, estén en el modelo para poder cumplirse. Por ejemplo, no puedo tener un stock de un artículo en negativo. Entonces, para hacer eso yo puedo definir una regla dentro de mi modelo y hacer que el DMS se la cumpla. Y cualquier operación que vaya a dejar el stock en negativo va a ser rechazada, porque viola una restricción definida. Entonces, las restricciones son reglas que ustedes van a poder definir en el modelo para hacer que se cumplan. Un not null es una regla determinada, ¿sí? Que tiene que ver con generalmente un atributo que vos quieras que no contenga un valor nulo. Por ejemplo, yo podría definir que no puedo tener un estudiante que tenga el nombre nulo. Es decir, quiero que todos los estudiantes tengan nombre. Entonces, eso es una regla de negocio que yo puedo definirle al modelo relacional para hacer que el DMS la cumpla. Hay reglas, triggers, hay, bueno, elementos que me va a proveer el modelo, el DMS, para poder definir esas reglas y hacer que se cumplan. No sé, que el sueldo no esté en 0, que el nombre no esté en null, que la condición impositiva de un cliente pueda ser consumidor final, responsable, inscripto o monotributista, o exento, y que únicamente puede tener esos 4 valores. Bueno, esas son reglas de negocio que yo defino. Las reglas de tipo implícita tienen que ver con las reglas del modelo, y esto significa las características o propiedades de las relaciones, ¿sí? Que tienen que ver con lo que vimos hace un ratito, de no tuplas repetidas, valores atómicos. Y las reglas explícitas, que son las basadas en el esquema, son las que uno define con el lenguaje de definición de datos. Para definirlas necesitamos manejar dos conceptos. Uno es valores atómicos, es decir, que cada tupla sea única, cada atributo sea atómico, que no pueda tener 5 ítems de una factura en una misma tupla, y que las condiciones de una clave, las propiedades de una clave, tienen que ser única y mínima. Única es que no puede haber 2 tuplas con el mismo valor, y mínima es que es el mínimo conjunto de atributos que puede definir en forma única a una entidad. Las reglas explícitas, las reglas de integridad explícitas, son 2. La regla de integridad de las entidades y la regla de integridad referencial. La regla de integridad de las entidades
habla de que ningún atributo puede asumir un valor nulo, ningún atributo de la clave primaria. Si ningún atributo de la clave primaria puede asumir un valor nulo, y aparte es única y mínima, yo puedo asegurarme de que todo tupla puede ser identificado en forma única. Y la regla de integridad referencial dice que ninguna base de datos puede tener un valor de clave foránea sin concordancia. Esto es, no puedo tener una factura de un cliente que no exista. No puedo tener un valor de clave foránea sin concordancia. Estas reglas las van a poder definir ustedes dentro del modelo relacional para que el DMS las haga cumplir. Eso significa que, si volvemos a la filmina anterior, uno podría definir una regla de negocio que es que el nombre no sea nulo. Una regla explícita que sean que la clave primaria de la tabla estudiante sea el legajo. Si ningún legajo puede asumir un valor nulo y la clave primaria es única y mínima, yo puedo asegurarme que no pueda tener dos alumnos con la misma clave o ningún alumno que no pueda ser identificado. Y la regla de integridad referencial dice que toda base de datos, toda clave foránea que exista dentro de mi modelo tiene que tener concordancia. Para que tenga concordancia debe existir la clave hacia la cual apunta. Es decir, si yo tengo una nota de un estudiante, el estudiante debe existir y la materia debe existir. Eso dice la regla de integridad referencial. A ver si había algún ejemplo acá. Estos son reglas. Y no sé si tenía algún ejemplo acá. Acá. Este es en SQL, cuando yo quiera definir la integridad de entidades, defino un constraint de empleado donde digo que la clave primaria es el DNI. Y cuando quiera definir una clave foránea, defino un constraint en la cual digo que hay una clave foránea del atributo superDNI que hace referencia a la tabla de empleados con el atributo DNI, con lo cual defino una clave foránea. Lo que siguiente que figura ahí, que es onDelete y onUpdate, tiene que ver con la forma en la cual logro mantener la integridad referencial. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes definan una regla de integridad en su modelo, le están definiendo al DMS algo que debe hacer cumplir. Si yo digo como regla de negocio que el nombre de una persona no puede ser nulo, y yo impacto una nueva persona, y en el nombre no pongo nada, el DMS me va a rechazar la transacción, me va a rechazar la actualización, y me va a decir, no puede hacer esa actualización porque está violando una regla de negocio definida. Cuando yo defina que un atributo es clave primaria, y defina que el DNI es clave primaria en la tabla de personas, le estoy diciendo al DMS que debe hacer cumplir esa regla. Eso significa que cualquier actualización de una entidad, de la persona, el DMS va a hacer cumplir que esa clave primaria tenga valor y aparte que no se repita si estoy dando de alta. Si la quiero borrar, que no deje un valor que ya exista o que no deje un valor nulo. Eso lo va a hacer el DMS. Y en la regla de integridad referencial, el problema es que necesito hacer cumplir esa regla de alguna forma. Y mi problema son las actualizaciones que se realizan, porque yo puedo tener muchas actualizaciones realizadas sobre claves foráneas que impacten en mi modelo. Por ejemplo, en un modelo de ventas, tengo una tabla de clientes y probablemente tenga facturas de clientes, remitos de clientes, recibos de clientes, estadísticas de clientes, como tablas asociadas. Y todas ellas tienen clave foránea hacia la tabla de clientes. ¿Cuáles son los problemas que pueden llegar a ocurrir? Y que alguien haga alguna actualización de un dato del cliente y me queden referencias en forma inconsistente. ¿Qué actualizaciones pueden ser? Por ejemplo, si le doy de baja a un cliente, ¿qué pasa con todos los datos asociados a
ese cliente. ¿Qué pasa con la factura de ese cliente? ¿Qué pasa con los remitos de ese cliente? Debería hacer algo con esos datos asociados. ¿Qué pasa si alguien cambia el código de cliente 5 y en donde decía 5 le pone un 10? ¿Qué pasa con todas las facturas del cliente 5? Algo debería hacer para poder mantener la integridad referencial. Bueno, la integridad referencial se mantiene con unas conocidas como reglas de actualización. Las reglas de actualización son 4. ¿Sí? Delete, update, set null y set default. Déjenme que pase a un Excel. Así les explico un poco. Vamos a suponer que tengo la tabla. ¿Se ve el Excel? Sí, Sí, profe. profe, sí está bien. Bien. Y la tabla facturas. La tabla clientes tiene el atributo código y el atributo nombre. La tabla facturas tiene el atributo número, código de cliente, fecha y total. Y tengo el cliente 1, el 2 y el 3, que es el A, el B y el C. Perdón. Y tengo la factura 1, 2, 3 y 4 del cliente 1, 2, 1, 3 o 4, 3. En una fecha determinada y con un total determinado. Vamos a suponer que el total es 10, 20, 30, 40 y la fecha es 1 del 1. Vamos a suponer que eso es así. El problema de la regla de integridad referencial es que, ¿qué pasa si alguien hace una actualización de este registro que está acá? Y por ejemplo, una actualización podría ser borrar el cliente 2. Si yo borro el cliente 2, mi problema es que yo tengo una factura que es esta que apunta a ese cliente. Entonces, algo debo hacer para poder hacer esa actualización. Bueno, vamos a volver a poner como estaba antes. Las reglas de actualización son 4. Restrict, cascade, set null y set default. Y hacen lo siguiente. El restrict dice, si yo quiero borrar el cliente 2 y el cliente 2 tiene una referencia, no permita efectuar la operación. Acabo de restringirla. Esa es una regla de actualización que le defino al DBMS para hacer cumplir ante una actualización de una clave foránea. La regla cascade, si yo definiera un cascade sobre esta regla, lo que estoy diciendo es efectúe todas las operaciones en cascada en las tablas hijas. Eso significa que si mi operación fue borre el cliente 2, lo que va a hacer es borrar también todas las facturas del cliente 2. Si yo actualizara el código 2 y acá dijera que el código 2 ahora es 22, debería venir acá y poner 22.
Eso hace el cascada. El set null lo que hace es pone en las tablas hijas, perdón, en las FK hijas, el valor nulo. Es decir, si yo quiero borrar este cliente, va a venir y va a poner un null acá. Eso es permitido por este modelo, ya que en realidad yo tengo el cliente 1 que tiene valor y apunta a este cliente. El cliente de esta factura dice nulo, por lo cual no tiene valor. Como no tiene valor, no debe cumplir la regla de que exista la concordancia de él. Obviamente que tengo que haber permitido que el valor código tenga valores nulos en la tabla facturas para poder hacerlo. Entonces, la actualización, la regla de set null lo que hace es poner en todas las claves foráneas hijas un valor nulo. Y el set default lo que hace es pone un valor en las FK hijas. Significa que si yo tenía acá el cliente 2, que era el B, y estaba así, y alguien dijo, vamos a borrar el cliente 2, ¿sí? Lo que hace es venir acá y poner, por ejemplo, si tengo un código de cliente que es clientes anulados, viene acá y pone cliente 99. O sea, setDefault lo que hace es definir un valor por defecto en poner en todas las claves foráneas hijas que estén relacionadas con el campo que yo quiero actualizar. El valor puede ser cualquier cosa en default, cualquier cosa que esté dentro del dominio. Yo puedo poner acá un valor, pero obviamente que tiene que existir acá. No puedo ponerle un valor que no exista. O sea, necesito seguir cumpliendo las reglas para la hora de hacerlo. Esto impacta mucho en su diseño de sistema. ¿Por qué? En lo normal, si yo hubiese tenido esto serían triggers definidos por el MS. No. Estos son reglas de actualización. Ahí les muestro una filmina donde vemos cómo se definen. No son triggers. Un trigger es definir una regla que debe cumplirse cuando alguien haga una actualización. Estas son reglas de actualización definidas en el momento de crear la base de datos. Les decía lo siguiente. Fíjense en esto. Yo tengo el cliente 1, el cliente 2 y el cliente 3. El cliente 1, el 2 y el 3. El cliente 1 tiene vendido un total de 40, el 2 20 y el 3 40. ¿Qué pasa si alguien viene y dice, vamos a borrar el cliente 2? Y la actualización estaba puesta en cascada, por lo cual va a borrar este registro. Si yo borro este registro, mi estadística pasa a ser ahora esto. Y la venta que antes me daba 100, ahora me da 80, con lo cual tuve una variación. Lo cual hace que si a un usuario consultó unas ventas esta mañana y les dio 100, y alguien borró el cliente 2 a la hora, y alguien consultó después y le dio 80, tengo una inconsistencia en los datos que me está mostrando, porque en un momento me daba 100, en otro momento me daba 80. ¿Y cuánto eran las ventas? 100, 80. En realidad lo que está haciendo el DMS es responder los datos que tiene en ese momento. Por lo cual, yo utilizaría en una regla de este tipo un cascade para que no se borre si tengo este dato asociado. O a lo sumo, pondría un set de falas a un cliente null para que esto o me quede acá o no se borre. Si no, puedo tener un problema a la hora de mostrar la información. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿No salió un restrict, profe? ¿No se podría usar? Perdón, el restrict sería para que no lo haga y el cascade es para hacerlo en todos lados. Tenés razón. Bien. Déjenme que vuelva a esta pantalla.
Cuando ustedes crean una tabla, definen los atributos. En alguna parte de la creación definen los constraints, que son las claves primarias y las claves foráneas. Cuando definen una clave foránea, definen el comportamiento de esa clave foránea ante una actualización de la clave primaria a la cual hace referencia. Yo acá estaría diciendo que ante una actualización del DNI, haga un delete set null y un update cascade. Lo que estoy diciendo es, on update es cuando hago una actualización de la clave primaria referenciada, actualícelo en cascada en todos lados. Esto es, si el cliente 2 le puse 22, ponga en todas las facturas del cliente el 22. Y on delete, lo que estoy diciendo es, ante un borrado de la clave primaria, haga set null. Lo cual le estaría diciendo es que borre el cliente 2 y póngale null a todas las facturas del cliente 2 que estén referenciadas. Cuando definen la clave foránea, deberían definir esos dos parámetros, on delete y on update, que es qué debe hacer ante un borrado de la clave foránea y qué debe hacer ante una actualización de la clave foránea. ¿Sí? Si ustedes no lo ponen, generalmente se define por defecto. En la mayoría de los modelos debe estar como restrict por defecto. La mayoría de los DBMS. ¿Se entendió? Profe, Sí, profe, lo que no termino de entender yo, profe, es la diferencia entre las restricciones implícitas y explícitas. Las implícitas son las que están definidas por las propiedades del modelo. Y las explícitas son las que vos definís basadas en la integridad del esquema. ¿Se entiende? Una restricción implícita es que las tuplas deben ser atómicas. Una restricción explícita tiene que ver con una regla que vos les definís mediante el lenguaje de definición de datos al esquema para que el DM se haga cumplir. Las implícitas es porque ya están implícitas, ya están en el modelo por pertenecer a ese modelo. Por ser modelo relacional, las tuplas no pueden estar repetidas. Por ser modelo relacional, las tuplas no están ordenadas. En las reglas explícitas, vos utilizás un lenguaje de definición de datos para definir una regla de integridad de entidad o una regla de integridad referencial. Claro, depende del programa que estamos modelando, digamos. La explícita, Claro, ¿no? la implícita no la definís. Claro, la Por ser explícita, modelo ¿no? relacional ya la tenés. Sí, La sí, explícita vos la definís explícita sí la defino. exactamente la que vos querés hacer cumplir. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, de parcial pregunta pueden ser las características o propiedades y enumerar algunas y decir cuáles son y cuáles no son, para darles un ejemplo. De los modelos, de las restricciones implícitas, explícitas o de negocio, puede haber un ejemplo y que le digan, decime de qué tipo es esta restricción, para que ustedes puedan decir si es implícita, explícita o de negocio. Y ante una actualización en la cual se actualiza a un cliente y se borran todas las facturas del cliente, ¿de qué tipo es la actualización? ¿Sí? Si es cascada, restrict o set null, o set default. Esto hace referencia a modelo relacional y las reglas de integridad. En un final, modelo relacional es tema completo. Significa que deberían arrancar por acá las propiedades, las restricciones y dar algún ejemplo de todo lo que hemos visto. El tema de las reglas de actualización suelen estar en bastantes lugares, ¿sí? También esto lo vamos a ver cuando veamos SQL, ¿no? Cuando veamos SQL van a ver cómo se define bien esto. En realidad acá es solamente un ejemplo para que tengan una idea. ¿Se entendió este tema? Bien. El tema es así. Cuando vos definís una clave foránea y, por ejemplo, tenés una tabla clientes y una tabla factura. Déjeme que vuelva al Excel.
Cuando vos definís acá, vos vas a definir esto como, fíjate, como una clave primaria. ¿Sí? Y acá vas a definir esto como clave primaria y esto como clave foránea. Cuando vos definas el código, este como clave foránea, le tenés que definir qué es lo que debe, cómo debe comportarse ante una actualización de la clave primaria que hace referencia. Esa es la definición exacta. Es decir, vos definís que esto es clave foránea y le decís que cuando se actualice el código de cliente, esta clave foránea debe hacer tal cosa. ¿Sí? Entonces, cuando vos definís en la tabla facturas que el código es clave foránea, si vos le decís on delete set null, se va a comportar que cuando borres el cliente de esa factura a la cual hacía referencia, en todas las facturas referenciadas le va a poner un nulo. Y onUpdate Cascade lo que dice es cuando actualices un código de cliente que pases de un 2 a un 22, anda a todas las facturas del cliente 2 y ponele 22. Ese es lo que vos definís. Vos estás definiendo lo que se conoce como reglas de actualización, que es cuando vos modifiques algo de una clave primaria, una clave foránea que está referenciada a una clave primaria, puedes tener dos tipos de actualizaciones. O la borrás o la cambiás. Si la borrás, le definís una regla. Y si la cambiás, le definís otra regla distinta. Las reglas que podés definir son 4, que es cómo se debe comportar ante esa actualización. Restrict no puede efectuar, no se debería efectuar la operación porque la estás restringiendo porque está referenciada. Por ejemplo, si vos acá quisieras borrar el cliente 99 y tenés una regla restrict, ¿se borraría el cliente 99 o no? ¿Sí? Porque no tiene referencia. ¿Se entiende? Entonces, la regla de restrict dice que lo restringís a la operación siempre y cuando tenga alguna referencia. Si quisieras borrar el cliente 1, 2 o 3, no podrías porque todos esos clientes tienen referencia. La regla cascade es que efectúa en cascada la operación que vos hiciste en la tabla padre en todas las tablas hijas. Eso significa que si borro el cliente 2, borro toda la factura del cliente 2. Si actualizo el cliente 2 por 22, actualizo todas las facturas del cliente 2 por 22. El set null es la operación que hagas acá, si es borrado, vas al cliente y le pones a todas las referencias null. Si cambiaste el 2 por el 22, vas al cliente y le pones en todas las referencias null, porque no es más del cliente 2, sino es de uno que ya cambió. Y el set default lo que hace es, la operación que hagas acá en el código en todas las referencias, pone un valor por defecto que vos seteás. Entonces, allá tendrías que decirle set default, por ejemplo, 999. Eso hace que, si querés borrar el cliente 2, viene automáticamente y te pone 999 acá. Porque acá vas a definir que actualice por defecto ese valor en todas las tablas, en todas las referencias hijas. ¿Se entendió ahora? ¿Alguien más se quedó con duda de esto? Profe, le vuelvo a preguntar otra cosa de lo mismo de Dale. antes, que me quedé Dale. con la duda. Entre las explícitas y la regla de negocio, ¿cuál vendría siendo la diferencia también? La regla de negocio no es algo que el motor hace cumplir solamente por definirlo, sino que tiene que ver con el modelo de negocio que vos estás diciendo. Por ejemplo, definir una clave primaria no es de negocio, vos estás definiendo cómo identificar una entidad. Definir una clave foránea estás definiendo una relación entre ambas. Definir que un artículo no tenga stock cero es una regla de negocio. Eso lo podés definir con algunos elementos que te brinda el modelo para poder hacerlos cumplir por el DMS. Pero tienen que ver con alguna característica del negocio, no del modelo. No sé si logro explicarme. Me parece que no. Más o menos.
más o menos. Por ejemplo, que vos definas que el estudiante, su legajo en la clave primaria, es una regla de integridad-entidad. Es una regla de integridad definida, no es de negocio. Que vos, para poder registrarte como estudiante, tengas que tener una carrera, es una regla de negocio. Entonces, cuando vos definas ese dato, probablemente definas lo que decía tu compañero como que la carrera en un estudiante no puede ser nula. Entonces, ahí estás definiendo una regla de negocio, no una regla de integridad. Y le estás haciendo cumplir al DMS una regla que diga, no puede poner un valor nulo en la tabla carrera, en el atributo carreras de ese estudiante. Claro, bien. Bien. ¿Se entendió? Sí. ¿Te animás a darme un ejemplo de estudiantes o no? A ver si lo entendiste. Oh, para, me mato. A ver. ¿No? No se me está ocurriendo. ¿No? Bueno, no importa, no importa. La cuestión es que puedan entender. Tranquilo. ¿Se entendió para todos los demás? Sí, se entendió, profe. Profe, la condición tiende siempre a ser tan monovalente, por ejemplo, de decir de que no sea nulo. Supóngase para estudiante. Nosotros sabríamos que, por ejemplo, la fecha de nacimiento del estudiante no puede ser de 1800 hacia atrás. Podría Sí. ser una regla de negocio en sí, pero me suena algo muy particular para lo global que es el que el valor sea o no nulo. No, en realidad vos podés definir no solo valores nulos como regla de negocio, podés definir operaciones matemáticas, podés definir, digamos, un montón de cosas. ¿Se entiende? Cuando yo dije, por ejemplo, que la condición impositiva de un cliente puede ser monotributo, exento, consumidor final o responsable inscripto, está definiendo 4 valores que puede tener y tenés una forma de hacerlo. Pero no es que solamente sea valor nulo. Valor nulo es una forma fácil de definir una regla de negocio, nada más. Pero vos podés definir lo que vos quieras. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, sí, sí. Igualmente, quizás que también se podría, por ejemplo, definir que no sea un valor negativo. Puedes definir lo que vos quieras. Puedes definir que no sea negativo, puedes definir que tenga valor, puedes definir, digamos, si vos querés que la carrera no sea, digamos, que la carrera, que un estudiante tenga carrera, tenés que definirle 2 cosas. Tenés que definirle que tenga valor y aparte definir una clave foránea para que exista en otro lado, porque no es solo que tenga valor, sino que tenga un valor válido. Entonces, en realidad vos podés hacer combinaciones de definición. No solamente con ese tema. Creo que había un ejemplo acá. A ver, déjenme ver. Por ejemplo, este es un cheque que vos podés definir, en la cual decís que el sueldo exista dentro de los valores de sueldo del departamento. Estás definiendo una regla que debe cumplirse, que no tiene que ver específicamente con un valor nulo o no nulo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Avanzamos a álgebra relacional. Vamos a tratar de ver algunas de las operaciones de álgebra. Por lo menos las más fáciles. El álgebra lo que hace es proporcionar un fundamento que permite hacer operaciones con el modelo relacional. Si yo tengo los estudiantes de Córdoba y los estudiantes de Buenos Aires, el álgebra relacional me va a permitir hacer algo con los estudiantes de esas 2 regionales. Una operación que yo necesite hacer porque mi sistema lo necesita, ¿sí? Estas conjuntos, estas operaciones de álgebra generalmente son base para las operaciones de SQL,
las consultas, y que sirven mucho a la hora de hacer optimización de esas consultas. Las utiliza mucho el DMS para poder optimización. Una de las ¿cómo se llama? Sería de los objetivos, en realidad, de una restricción de esto, es que cualquier operación que uno efectúe, una operación de álgebra en una relación o en un conjunto de relaciones, debe cumplir una propiedad que se llama cerradura, que es que el resultado es una nueva relación. Con todas las características de una relación. Una relación tiene una tabla, que tiene atributos, que tiene tuplas, que las tuplas no pueden estar repetidas, que no están ordenados. Bueno, toda relación a la que relaciones a las que les efectúe una operación de álgebra relacional, deben producir de resultado una nueva relación con todas las propiedades de la relación. ¿Sí? Los operadores se dividen en dos grupos, operadores tradicionales y operadores especiales. Vamos a tratar de ver hoy por lo menos los tradicionales y dejar los especiales para la clase que viene. Los operadores tradicionales son unión, intersección, diferencia y producto cartesiano. Los operadores especiales tienen que ver con selección, proyección, reunión o división, y hay algunos que son extendidos. Vamos a ir por los operadores tradicionales. El primero de ellos es la operación unión. Se dice que es un área porque utiliza dos relaciones como entrada, que es conmutativa y asociativa porque puedo cambiar el orden, decir estudiantes unión docente, docente unión estudiante, y si tengo estudiantes unión docente, unión no docentes, puedo hacer estudiante y docente primero, o estudiante y no docente, y después hacer la otra, y en realidad no va a cambiar el resultado. Para yo poder hacer una operación de álgebra relacional de tipo unión entre dos relaciones, necesito que se cumpla con una propiedad. La propiedad es relaciones compatibles con la unión. Para que dos relaciones sean compatibles con la unión, necesito que ambas relaciones tengan la misma cabecera y el mismo dominio. ¿Sí? Vamos a ir a un ejemplo. ¿Se ve un Excel que estoy programando, que estoy pasando ahora? Sí, profesor. Bien. Vamos a suponer que esta tabla es empleados y esta tabla es jefes. ¿Sí? Y yo quiero hacer empleados unión jefes, que sería una unión de esas dos tablas. Para poder hacer la unión, necesito que cumplan con la propiedad de ser compatibles con respecto a la unión. Compatibles con respecto a la unión tiene dos partes. La primera de ellas es que las cabeceras sean iguales. Esto está ok, se cumple. Fíjense que la tabla empleados tiene código y nombre, la tabla jefes tiene código y nombre. Y lo siguiente es que los dominios sean los mismos. Eso significa que lo que yo tenga como nombre acá sea del mismo dominio. No puedo comparar nombres de personas con nombres de localidades. Es decir, que el dominio en los cuales están definidos esos atributos sean los mismos. Entonces, eso está ok. Como es compatible respecto a la unión, puedo hacer la unión de empleados y jefes. La unión de dos relaciones A y B. Supongamos que este es A y este es B. Da por resultado una nueva relación. Será A unión B, cuya relación va a ser
una nueva relación que tiene la cabecera de A o de B, son iguales, así que en realidad es cualquiera de las dos, y el cuerpo va a estar conformado por todas las tuplas de A y todas las tuplas de B. Eso significa que el resultado va a ser esto. Ahora, esto que estoy poniendo como resultado tiene un error. ¿Cuál les parece que sería el error? No se repite, Ana. Repite. ¿Cómo? Claro. Se repite la tupla. Se repite, el Ana. tres, profe. Perfecto. No, el dos. Esto no debe poder repetirse porque una propiedad de las relaciones es que las tuplas no estén repetidas. Entonces, como la cerradura me dice que el resultado tiene que seguir cumpliendo las propiedades de las relaciones, el resultado es las tuplas de A más todas las tuplas de B que no figuren en A. Entonces, A unión B sería eso. Repito la definición. La unión de dos relaciones A y B compatibles con respecto a la unión da por resultado una nueva relación cuya cabecera es la cabecera de A o de B y cuyo cuerpo va a estar formado por todas las tuplas de A más todas las tuplas de B que no figuren en A. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Todas las definiciones de las operaciones las vamos a hacer más o menos con esta misma estructura. ¿Sí? Vamos a volver al Filminas. Entonces, estamos viendo la unión. Dijimos que es binaria, conmutativa, asociativa, que debe cumplir que la operación sea compatible con respecto a la unión. Y el resultado, nueva relación que contiene cabecera y cuerpo. Cabecera, cualquiera de las dos. Cuerpo, las tuplas de A más las tuplas de B que no figuren en A. No, join es una operación específica, Silvia. Perdón, Tomás. En un rato vamos a ver una operación join. Esta es una operación unión. El join es otra operación. Bien. La siguiente operación, ¿qué pasa con las filas duplicadas? En este caso no pueden figurar, debe figurar una sola de las dos. ¿Sí? La siguiente operación es la intersección. Va con el símbolo de ese tipo, igual que antes, binaria, conmutativa, asociativa. Para poder hacer una intersección necesito que cumpla con la propiedad de compatibilidad con respecto a la unión. Esto es, cabeceras igual, idénticas y mismo dominio. Vamos a ir a este ejemplo de acá. Si yo quisiera hacer una intersección de A y de B, necesito hacerla siempre y cuando cumpla con la compatibilidad con respecto a la unión. La compatibilidad es cabeceras iguales y dominios iguales. Perdón, acá es dominios. Y la intersección dice así: la intersección de dos relaciones A y B compatibles con respecto a la unión da por resultado una nueva relación cuya cabecera es la de A o la de B, es indistinto, son iguales, y cuyo cuerpo va a estar formado por todas las tuplas de A que figuren en B. Entonces la intersección va a decir 2 Ana. Todas las tuplas de A que figuren en B. Es decir, todas las tuplas que estén en ambas relaciones. ¿Se entiende? Sí. Fíjense que para la definición utilizo casi siempre la misma estructura. Dije, la intersección de dos relaciones A y B compatibles con respecto a la unión da por resultado una nueva relación
cuya cabecera es la cabecera de A o de B, y cuyo cuerpo está conformado por todas las tuplas de A más todas las tuplas de B. Perdón, para que no se confundan acá vamos a poner, qué sé yo, Andrea. Disculpen. Es distinto, simplemente lo corrijo para que no tengan, pero no es una tupla igual porque son, tienen parte de los registros diferentes. Para que sean iguales tiene que ser totalmente igual. Hubiesen sido dos Luis distintos. Como la clave primaria, en este caso, siempre, digamos, el código, no tenías problema, pero para no causar una confusión vamos a ponerla a la 3 como Andrea. ¿Se entendió la intersección? Sí, profe. Bien. Volvemos a las filminas. Entonces, intersección, muy parecida a la unión. La diferencia es que el cuerpo, digamos, el cuerpo de la relación está conformado por las tuplas que son comunes a ambas. La diferencia. La diferencia en algunos libros van a encontrar como el operador se llama minus, en otros el signo menos es lo que se usa para graficarla. La operación es binaria, porque utiliza dos relaciones. Es no conmutativa, porque no es lo mismo docentes menos no docentes que no docentes menos docentes. ¿Sí? Y para poder hacer una diferencia necesito que las relaciones sean compatibles con respecto a la unión. Vamos a ir de vuelta al Excel. Vamos a copiar esto. Y si yo quisiera hacer la diferencia de empleados con jefes, ¿sí? La diferencia de dos relaciones A y B compatibles con respecto a la unión da por resultado una nueva relación cuya cabecera es la cabecera de A o de B, son lo mismo, y cuyo cuerpo va a estar conformado por todas las tuplas de A que no figuren en B. El resultado de la diferencia es este. Todas las tuplas de A que no figuren en B. ¿Se entendió? Sí, profe, se entiende. A ver si les pido algunos ejemplos. Vamos a suponer que tengo en una tabla todos los legajos de los estudiantes de Córdoba y en otra tabla todos los legajos de los estudiantes de Buenos Aires. La unión de esas dos tablas, ¿qué me daría? Los legajos de los de Córdoba y los de Buenos Aires. Todos los estudiantes. O sea, una tabla con todos los estudiantes. No importa de dónde sean. Si hago la intersección de los legajos de Córdoba y los legajos de Buenos Aires, ¿qué me daría? Nada. No, supuestamente de aquellos que estudien en ambas partes, que puede o no darse. Pero creería que no, porque son No distintas debería. facultades. No, deben abrirle un nuevo legajo. En realidad, digamos, extráiganse del tema legajo. Supongamos que tengo de la tabla de legajos de Córdoba extraigo todos los DNI. Y de la tabla de Buenos Aires extraigo todos los DNI. Y hago una intersección de los dos DNI. ¿Qué me daría? Todos los estudiantes que hayan hecho el cambio de facultad. No. Que estén en ambas facultades. Claro, que estén en las dos, supuestamente. Que en algún momento, digamos, hayan estado en las dos facultades. A eso se refiere. Si hago
los estudiantes de Córdoba menos los DNI de Córdoba menos los DNI de Buenos Aires. ¿Qué me daría? Los estudiantes que solamente estudian en Córdoba o están registrados en Córdoba. Exactamente. Si tengo la tabla de artículos, y por otro lado, la tabla de artículos de la cual extraigo solo los códigos, y por otro lado, de la tabla de ítem de factura, extraigo todos los códigos de artículo. Y hago una diferencia entre los artículos de la tabla de artículos menos los artículos de la tabla ítem de factura. ¿Qué me daría? La pregunta es si cumple con la relación de relacionadas a la ya la cumple. Tengo solo los códigos. ¿O puede repetir, profesor? En un lado tengo en la relación A todos los códigos de todos los artículos. Los extraje de mi tabla de artículos. Y en la relación B tengo todos los códigos de artículos de la tabla de ítems de factura. Si hago la diferencia de artículo menos ítem de factura, ¿qué me daría? Artículos que están disponibles. Artículos. No. Artículos que Todos no los están artículos facturados. que no fueron vendidos. Que no fueron vendidos. Exactamente. Así es. Si hago un join entre la tabla... perdón, si hago un join, disculpen. Si hago una... diferencia entre los legajos de la tabla estudiantes y los legajos de la tabla notas. ¿Qué me daría? Exactamente, que no rindieron ninguna materia. Así es. ¿Se entendió esto? Sí. Bueno, vimos 3 operaciones. Unión, que es 2 tablas, igual cabecera, compatible respecto a la unión. El resultado es una nueva tabla con cualquiera de las 2 cabeceras y tuplas, las de A más las de B, sin repetición. Intersección, la intersección de 2 tablas, A y B, compatible respecto a la unión, da resultado. Nueva relación, cabecera cualquiera de las 2, cuerpo, las tuplas comunes a ambas. Diferencia es 2 relaciones, la diferencia entre ellas 2, compatibles con respecto a la unión, resultado, nueva relación, igual cabecera cualquiera de las 2, cuerpo conformado por las tuplas de A que no figuran en B. La última operación tradicional es el producto cartesiano. El producto cartesiano de 2 relaciones habla de una operación que es binaria, tengo 2 relaciones de entradas, que es conmutativa y asociativa, puedo cambiarle el orden, si tengo 3 puedo hacerlas indistintamente A por B y después por C, o A por C y después por B, ¿sí? Para poder hacerla, necesito que sean compatibles con respecto al producto. La compatibilidad con respecto al producto habla de que las cabeceras sean disyuntas. Vamos a tratar de escribir un ejemplo. Vamos a suponer que tengo la tabla empleados y la tabla localidades, que tiene localidad como atributo. Y tengo Córdoba, Buenos Aires, Mendoza. Sí. Tengo esas 2 tablas. Empleados. Producto cartesiano. Localidades. Para poder hacerlo necesito que sean compatibles respecto al producto. Esto es cabeceras distintas. Las cabeceras son distintas. Acá es código nombre, acá es localidad. El resultado de A producto cartesiano B da por resultado una nueva relación que contiene
todos los atributos de A unidos a todos los atributos de B. Y el cuerpo va a estar conformado por todas las tuplas de A combinadas con todas las tuplas de B. Esto significa que el resultado da esto. Ese es el resultado del producto. Todas las combinaciones posibles, como dice el compañero. ¿Se entiende? Entonces, el producto cartesiano de dos relaciones A y B compatibles con respecto al producto da por resultado una nueva relación cuya cabecera es la combinación de las cabeceras de las relaciones A y B, la unión, y cuyo cuerpo está conformado por todas las tuplas de A combinadas con todas las tuplas de B. No es en qué caso se puede usar, vos podés hacer un producto cartesiano. Es más, una consulta SQL donde vos decís select asterisco from clientes, facturas, la primera operación que hace el DMS es el producto cartesiano de todas las tuplas de ambas relaciones. Y si vos tenés 100 por 1.000.000, arma una tabla de 100 millones de registros. Es lo primero que hace el DMS. En general, el producto cartesiano por sí solo no tiene sentido, necesito que tenga un sentido, ya lo vamos a ver, digamos. El sentido es que tenga acá un atributo que sea código de localidad, esto tenga también el código de localidad, entonces yo acá pueda hacer una operación que es parecida al producto cartesiano, que es el join, que es una reunión, y que me va a permitir relacionar estas dos tablas con un sentido, porque la combinación de todos carece de sentido. Pero se puede usar cuando vos necesites hacerla. Si vos necesitas una combinación de dos tablas, se hace. Pero esto lo vamos a ver cuando veamos reunión. En principio, el producto cartesiano es el producto cartesiano de dos relaciones A y B, que son compatibles con respecto al producto, da por resultado una nueva relación cuya cabecera es la combinación de las cabeceras de A y B, la unión de ambas, y cuyo cuerpo va a estar conformado por todas las tuplas de A combinadas con todas las tuplas de B. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Suficiente por hoy. Profe. Nos quedan 4 operaciones, que las vamos a ver al comienzo de la clase siguiente, y vamos a empezar a hacer prácticos. Práctico es, les doy, o les puedo dar las tablas, y les digo que me den el resultado, o les digo que me escriban cómo se escribiría una operación para hacer tal cosa, con álgebra relacional. En el parcial hay ejercicios de este tipo, no menos de 2 ejercicios de álgebra relacional. ¿Se entendió, chicos? Profe, sí. Sí. Es porque es una cuestión de información y de datos, ¿o no? Pero a nivel algebraico el producto cartesiano sí es no conmutativo. Debido a que un par cartesiano XY es distinto a uno de IX. En este caso solamente porque es información es válido que sea conmutativo o no. Sí, pero como vos no tenés, digamos, en el producto no tenés atributos que sean comunes. Entonces, ahí sí pasa a ser conmutativo. Cuando vos tengas, cuando hablemos de la reunión donde tenés un atributo en común para poder hacer, y ahí empieza a tener sentido, porque lo que hace es primero el producto y después restringe a los valores iguales, a partir de ahí empieza a tener sentido. El producto cartesiano por sí solo, como los atributos son disyuntos, lo podés hacer indiferentemente de cualquier forma, no tiene orden. Ah, por esa característica de que las tuplas no están ordenadas. Exactamente.
Ni las Ah, tuplas ahora están sí. ordenadas, ni los atributos están ordenados, por lo cual es indistinto. Ahora sí, gracias, profe. ¿Tá? Cuando vea reunión va a carecer, digamos, va a tener más sentido. De todas formas, si ustedes en el DMS, cuando le hacen una consulta SQL, no especifican el atributo para hacer una reunión, en la cual le dicen cuál es el atributo en común que debe comparar, va a ser un producto cartesiano. Y si tienen 100 registros por 1.000.000, tiene una tabla de 1.000.000 de 100 millones de registros. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta de la clase pasada. Sí. Cuando veíamos los índices secundarios, Sí. ¿cuál era el fin de tener un índice secundario? Yo tengo un primario. ¿Es porque busco los datos de otra forma, por otro tipo de campo? Exactamente. Es lo Necesitas acceder a la único. información de otra forma. Ah, buenísimo. ¿Y por qué es no físico? Porque no tiene que ver dónde la ubicación del bloque. Claro. No Y importa dónde esté ubicado, vos armás un índice que el puntero te va a apuntar al bloque donde está. claro, porque No importa dónde sé que esté. el índice primario es físico. Eso es lo que tenía entendido. Exactamente. Y algo más era. Ah, lo de, lo de las tablas, que era fragmentación vertical y horizontal. No me quedó muy claro eso, digamos. La fragmentación vertical implica que vos tomes una tabla, por ejemplo, de clientes, perdón, vamos a poner empleados, Sí, y vos necesitas que todas las sucursales puedan conocer el código del empleado y el nombre, pero en la casa central que tengan el sueldo. Entonces vos armás un fragmento vertical que tenga código y nombre y lo pones en todas las localidades, y en la casa central tenés la tabla que tiene código, nombre, sueldo, DNI, legajo, quit y todos los claro. demás datos que vos necesitas. Sí, Eso es una fragmentación vertical. Horizontal es cuando vos agarras todas las tuplas, tenés 100 millones de tuplas, pero tengo las notas de Córdoba y de Buenos Aires, no tiene sentido. Armo un fragmento con las notas de Córdoba y lo pongo en Córdoba, y armo un fragmento con las notas de Buenos Aires y las pongo en Buenos Aires. Entonces, divido por tuplas con alguna característica determinada y las pongo separadas en ambos. Eso es hacer una fragmentación vertical. Ese es el diseño que vos harías, que debe responder un modelo con mayor nivel de eficiencia que poner todos los datos en todos los datos repetidos. O todos los datos en un solo lugar y que todos tengan que acceder a un mismo lugar para poder hacerlo. ahí va. Ahí entendí. Ahí está. Muchas gracias. ¿Estamos? Sí, sí. Chicos, les voy a mandar, les subo en un rato un práctico para que sumen algunos puntos para el parcial. ¿Sí? Entiendo que van a ser hasta un máximo de 3 puntos. El práctico es el que les voy a compartir por pantalla. Tienen hasta el miércoles a las 24 para entregármelo. El práctico es este. ¿Sí? ¿Este miércoles, profe? Sí, el miércoles. Profe, ¿lo sube a Es muy autogestión? chiquito. ¿Cómo? ¿Lo sube a autogestión? Se los mando por autogestión. Ok, Es muy profe. simple. Pueden hacerlo en grupos de hasta 3. Vamos a ponerlo de este formato. ¿Sí? ¿Cuándo tenemos que entregar, profe? Hasta el miércoles a las 24 horas. Se los pongo en el mensaje. Sí, pero ¿cómo se lo Es entregamos? que respondan esto en un Word, en un PDF, en lo que quieran, que tenga. ¿Qué significa para el DMS que sea transparente para los usuarios, para el DMS distribuido? Quiero que me lo expliquen con sus palabras. Que me definan qué es un esquema conceptual y físico y qué diferencia, qué contienen. Traten de definirlo ustedes para que lo entiendan, ¿no? No quiero que vayan a una filmina, copien y peguen, sino que me lo expliquen. Ese es todo. Y después, si tengo esta relación, ¿sí? Que ven acá, y saben que en una página se almacenan 3 registros, hagan un índice principal de la misma. Me tienen que decir qué es lo que contiene el índice de esa tabla. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Una consulta sobre el esquema conceptual y esquema físico. Eso no me queda claro sobre acerca de qué pregunta.
Es Que me sobre digas el, qué es un esquema conceptual y qué es un esquema físico, sobre la y que me digan qué ordenación, contiene. ¿Cómo? o sea, sobre cómo se ordenan en bloques o en páginas, ¿eso tiene No, que no, ver? eso estaba en los niveles de abstracción. Sí, Nivel interno, externo y conceptual, ahí sí, eso, estaban. eso tiene que ver con nivel externo. Exactamente. Claro, eso. Ahí va. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Para mí es importante que lo hagan, no importa si se equivocan en algo, ¿no? Para mí es importante que me lo expliquen con su palabra, que copien un texto, porque en realidad, digamos, si van a transparencia y buscan algún texto, lo van a encontrar y le van a poder pegar. Y la verdad que lo que quiero es que trabajen un poco los conceptos. Me lo mandan por mail. El mail estaba en las filminas iniciales. Me lo mandan a ese mail. Y yo lo voy a corregir, lo voy a tener corregido para el día del parcial cuando hagamos. ¿Está? Recuerden, hasta miércoles a las 24 horas. Son ejercicios para que piensen más que nada. Ah, perdón. Alguien me había escrito. A ese mail y hasta el miércoles a las 24 horas. ¿Estamos, chicos? Aquel que no tenga grupo lo manda solo, no hay ningún problema en que lo envíen solo, ¿no? No es... Dije hasta 3 por si algunos lo hacen, para que no me manden 3 copias iguales, nada más. Es por eso. No les debe llevar más de 30 minutos, 40 minutos hacerlo. ¿Estamos, chicos? Si no hay más preguntas, muchas gracias. Salgo de acá y les subo el práctico ese para que lo hagan. Chao, profe. Bueno, profe, nos Profe, vemos. gracias.